saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, para nuestros suscriptores de México, Perú, Chile y desde luego para nuestros suscriptores de Colombia. En el video de hoy vamos a tratar lo que yo he querido llamar los sobrevivientes, es decir, unos personajes que fueron claves en la Revolución Francesa y que lograron sobrevivir al terror, a la violencia que prácticamente sumió a toda Francia durante los últimos años de la Revolución Francesa. Igualmente han sobrevivido las grandes creaciones de la Revolución Francesa, que hacen que ella sea considerada como uno de los grandes acontecimientos trascendentales de la historia moderna. Y han sobrevivido también muchos símbolos, muchos signos de la Revolución Francesa y que llegan hasta el día de hoy. Nos vamos a referir pues a esas sobrevivencias personales, institucionales y simbólicas. Primero entonces vamos a mirar tres personajes que fueron claves en los primeros tiempos de la Revolución, que lograron sobrevivir a ella. Aquella famosa frase de Vergniaud de que Saturno devora a sus hijos. Estos tres personajes lograron sobrevivir, que son, por un lado, el Marqués de Lafayette. Después veremos el caso de Maurice de Talleyrand, famoso obispo, y finalmente el célebre también abate Sieyès. Lafayette, ¿qué pasó con este joven oficial que voluntariamente salió para Norteamérica a apoyar la lucha de las colonias inglesas en Norteamérica contra el Imperio Británico, que convenció a Luis XVI para que Francia se involucrara en esta lucha de independencia y finalmente Francia fuera definitiva para que se lograra el objetivo de la liberación de las colonias inglesas y la construcción del primer Estado republicano en la historia moderna, los Estados Unidos? ¿Qué fue este joven oficial que en los inicios de la Revolución fue el creador de la famosa escarapela revolucionaria que después se convertiría en la bandera de Francia, azul, rojo y blanco, que creó la Guardia Nacional, el primer ejército al servicio de la nación y no de un rey, que intervino decisivamente en la redacción de los derechos del hombre y el ciudadano? Pues bien, Lafayette comienza su proceso de pérdida de prestigio cuando se le ve muy ligado en los primeros tiempos de la Revolución a la Casa Real. Salva a los reyes en Versalles, vuelve a salvarlos después de que son sometidos a todo tipo de escarnios cuando tratan de salir de las Tullerías a pasar una Semana Santa por fuera de París. Y entonces, para los sectores monárquicos, Lafayette está muy ligado, sin duda alguna, a la casa monárquica, a la casa borbónica. Pero también Lafayette, como todo joven, es altanero, es un poco prepotente, y eso le crea, sin duda alguna, muchas malquerencias en distintos sectores de la Revolución. Pero realmente su descenso en prestigio va a ocurrir cuando el 17 de julio de 1791 los cordeleros organizan una enorme manifestación de Sans-Culottes para pedir y exigir que el rey sea apresado y se declare la república. En este momento acaba de ocurrir la huida del rey, su
apresamiento, su retorno a París, y esta movilización va a solicitar que se acabe definitivamente la monarquía y que se establezca la república. El gobierno de París, que está en manos del sector moderado, del cual hemos hablado en ocasión anterior, declara el estado marcial, saca la Guardia Nacional y Lafayette trata de convencer a los cordeleros de que se retiren pacíficamente de la manifestación y que pues se termine la movilización. Los cordeleros no aceptan y el movimiento sigue su marcha, y es entonces cuando la Guardia Nacional dispara contra la multitud. Se causa una matanza, 50 personas son asesinadas en este momento, y aunque Lafayette no da la orden de disparar contra la multitud, es la Guardia Nacional que la ha creado la que realiza esta matanza. Eso le quita desde luego prestigio a Lafayette, y peor aún cuando días antes de la toma de las Tullerías, el asalto del pueblo al palacio, el derrocamiento del rey y su apresamiento, Lafayette se presenta a la Asamblea Nacional y va a pedir lo que todos los dictadores siempre realizan cuando toman el poder, y es abolición de los clubes políticos, es decir, le hace partidos políticos, censura de prensa, acabar con los diarios revolucionarios, prohibir las manifestaciones públicas, prohibir cualquier manifestación colectiva por parte del pueblo. Son peticiones que Lafayette hace a la Asamblea Legislativa, que mira con mucha resistencia y con mucho temor estas peticiones de Lafayette, que lo interpretan, o la mayoría de la Asamblea lo interpreta como un intento de golpe militar. Sin embargo, Lafayette no es Napoleón, no va a dar un golpe, regresa a la guarnición que tiene asignada en la frontera del Rin, en Alsacia, y allí se entera pues del derrocamiento del rey, trata de pronto de movilizar algunas tropas para reponer al rey en el poder, pero no logra ningún éxito y pasa la frontera y se entrega a las tropas austríacas. Los austríacos lo ponen prisionero en una fortaleza en Ormuz. Allí va a permanecer 5 años, realmente en condiciones bastante lamentables. Washington, que ha sido su gran amigo, el padrino de sus hijos, interviene ante el emperador austríaco para que se mejoren sus condiciones, o por lo menos sean menos duras. Incluso pide la libertad. Napoleón también interviene, y cuando Napoleón definitivamente derrota a los austríacos, entonces exige la libertad de Lafayette. Lafayette regresa a Francia, no va a tener ninguna intervención en el periodo imperial de Napoleón, y va a reaparecer en 1830. Con anterioridad, es decir, cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, se establece nuevamente la monarquía, el periodo que se llama de la Restauración en Francia. Vamos a tener un rey, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, el rey que ha muerto en la guillotina, y su otro hermano también, Carlos X. El último de los Borbones, que es este rey, va a ser derrocado en 1830, en esta revolución, que lleva al poder al llamado rey ciudadano Luis Felipe de Orleans, hijo de Felipe de Orleans, primo de Luis XVI, que había construido el Palais Royal, que había tenido tanta importancia en la época prerevolucionaria, que se había hecho llamar Felipe Igualdad y que igualmente había muerto en la guillotina. Bien, entonces Lafayette aparece allí, montado en un caballo, con un poco más de kilos, para promover esta revolución que pone a Luis Felipe como rey de los franceses.
última aparición de Lafayette y nunca más vuelve a aparecer hasta su muerte. El otro personaje importante que ha jugado en los primeros tiempos de la revolución un papel significativo, pues ni más ni menos que Maurice de Talleyrand, el famoso obispo de Autun, que había promovido la nacionalización y la expropiación de los bienes de la iglesia, que había apoyado la constitución civil del clero y que como consecuencia de estas acciones había sido excomulgado por el Papa en 1791. A partir de ese momento, Talleyrand cuelga los hábitos y va a pasar a la vida civil. Cuando la revolución da su giro violento hacia la destrucción ya física de la nobleza, ya no solamente acabar con los privilegios de la nobleza, en lo cual los nobles habían contribuido significativamente, sino que ya comienzan los nobles a ser objeto de persecución, de encarcelamientos y de muerte en la guillotina. Talleyrand comienza a sentir que su vida corre peligro. Él es un noble y por eso había llegado a ser arzobispo. Y entonces se ingenia la forma de salir de Francia lo más pronto posible, antes de que comience el régimen del terror de Robespierre. Evidentemente, bajo el gobierno provisional que se crea cuando el rey es derrocado, que encabeza Danton, un comité revolucionario provisional, Talleyrand convence a Danton para que le encomiende una misión diplomática en Inglaterra a fin de lograr que este país no intervenga en la guerra que en este momento sostiene Francia contra Austria y Prusia. Convence a Danton, Danton le da la misión y Talleyrand sale pues para Inglaterra. Muy mal recibido en Inglaterra, se le ve como un hombre renegado de la religión, de costumbres licenciosas. El exministro famoso Juan Polo, uno de los grandes ministros de Inglaterra, lo llama víbora que se despoja de su piel. No tiene pues acogida. Y por otra parte, Inglaterra no va a intervenir en el conflicto continental por ahora, lo hará después más tarde. Es la posición inicial de William Pitt, que es el primer ministro. Por lo tanto, Talleyrand no tiene mayor papel en este momento. Sale pues para Estados Unidos. En Estados Unidos va a realizar una serie de transacciones comerciales con bienes inmobiliarios, donde parece que obtuvo una importante fortuna. Cuando cae Robespierre en el famoso Thermidor, Talleyrand regresa a Francia y el gobierno que ha sustituido a Robespierre, que se llama el Directorio, que encabeza Barras. Barras ha sido el jefe de las tropas de la Convención que han capturado a Robespierre cuando se había refugiado en el Hotel de la Ville y lo han sometido a la guillotina. Barras pues preside ese famoso directorio y tan pronto Talleyrand llega a París, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Talleyrand va a tener una intervención importante en el golpe de el 18 de Brumario, que es noviembre de 1799, cuando Napoleón se toma el poder y va a asumir entonces el gobierno de Francia, primero como primer cónsul y más tarde como cónsul único y al final como emperador. En ese golpe, el 18 de Brumario, va a estar Talleyrand apoyando y asociado a ese golpe. Napoleón, tan pronto asume el poder, mantiene a Talleyrand en ese cargo diplomático en el Ministerio de Relaciones, en el cual va a cumplir un papel brillante como siempre.
pero comienza un doble juego en el cual Talleyrand va a ser consejero de Napoleón, pero al mismo tiempo lo va a ser del zar de Rusia, Alejandro, y de el rey de Prusia. Ese doble juego lo descubre Napoleón, destituye a Talleyrand de ministro de Relaciones y sin embargo le mantiene sus títulos nobiliarios y sus privilegios. Cuando Napoleón es derrotado ya en Waterloo, Talleyrand va a ser el que promueve la abdicación de Napoleón, lo obligan a abdicar, Napoleón tiene que renunciar a la corona imperial, asume provisionalmente el gobierno de Francia, casualmente Talleyrand, y prepara la llegada de Luis XVIII al poder, es decir, del hermano de Luis XVI, que va a ser nuevamente monarca Borbón. Después, cuando sube al poder Carlos X, Talleyrand también va a estar en el golpe que se le da a este monarca para intronizar como rey de Francia a Luis Felipe de Orleans, el rey ciudadano. De manera que Talleyrand ha sido traidor a Luis XVI, ha sido traidor a la revolución, ha sido traidor al directorio porque apoyó el golpe de Napoleón, ha sido traidor al emperador, a Napoleón, cuando hace el doble juego diplomático, y ha sido por último traidor al último Borbón, Carlos X. Y al final de sus días, Talleyrand en su castillo va a pasar las tardes jugando ajedrez con un hombre muy rico que era productor de quesos y lo llamaban el rey de los quesos. Y entonces se dice que es el único rey al cual Talleyrand no traicionó. Sin embargo, esta figura contradictoria del exobispo pues tiene también un lado muy importante que hace que el juicio sobre su personalidad no sea sin duda alguna fácil, porque Talleyrand va a ser representante de Francia en el Congreso de Viena después de que ha sido derrotado Napoleón, donde se va a definir el nuevo orden europeo. Allí, Talleyrand, en representación de Francia, nombrado por Luis XVIII, va a lograr que la integridad de Francia se mantenga. Por supuesto, las potencias que habían derrotado a Napoleón van a intentar castigar seriamente a Francia, dividirla, partirla, y Talleyrand, con una habilidad extraordinaria, logra salvar la integridad territorial de Francia. Ese es uno de sus grandes méritos, indudablemente. Bien, después de este papel, se retira, como digo, a la vida privada y va a morir hacia 1838. El otro personaje importantísimo al comienzo de la revolución, como lo hemos visto, es el abate Sieyès, Emmanuel Joseph Sieyès. Sieyès, pues, había sido clérigo, había obtenido las órdenes sacerdotales, pero nunca había ejercido el sacerdocio. Había tenido algunos cargos eclesiásticos, en fin. Llega pues a la convención y recuerden ustedes que habíamos hablado de cómo él es el que propone que los estados generales pasen a ser una asamblea única donde cuente el voto individual, ya no por estamentos, el estamento de la nobleza, el estamento del clero, el estamento del tercer estado, sino una asamblea única donde el voto cuente por persona. Ese es un movimiento extraordinario que da lugar a la asamblea constituyente, a la idea de que hay que hacer una constitución para Francia, a la idea de que hay que pasar a una monarquía constitucional. En ese momento, Sieyès ha sido fundamental y ha sido clave. Pero durante el periodo de la constituyente es poco lo que se conoce de Sieyès, no interviene mucho,
Sieyès, que es un hombre absolutamente brillante, de una enorme inteligencia y una capacidad teórica formidable, tiene un gravísimo defecto que es su timidez y su falta de capacidad oratoria. Eso determina que Sieyès no pueda cumplir un papel de liderazgo importante en la revolución, porque esta revolución es una revolución de oradores. Mirabeau, Danton, Robespierre, todos grandes oradores. Pero no, Brisson, él no es un gran orador. Y eso también le va a salvar la vida. Después de la Asamblea Constituyente, como lo había propuesto Robespierre, los constituyentes no van a ir a la Asamblea Legislativa que sustituye a la Constituyente, y va a reaparecer, Sieyès va a reaparecer en la Convención. En la Convención, Sieyès va a ocupar la llanura, es decir, el sector neutral, llamémoslo así, que va a jugar unas veces con los girondinos, otras veces con los jacobinos, el sector independiente, que finalmente es el que determina las decisiones, porque los unos o los otros logran ganarlos a este sector para sus propuestas. Y allí tampoco va a tener ningún papel destacado, salvo el voto a favor de la muerte del rey. Y eso también va a tener unas consecuencias posteriores en su vida. Después del régimen del terror, Sieyès prácticamente desaparece, no tiene ningún protagonismo. Cuando se produce el golpe del Thermidor que derroca a Robespierre y que establece el directorio, alguien le pregunta a Sieyès qué había hecho durante todo ese tiempo. Entonces Sieyès responde: sobrevivir. Efectivamente ha salvado la vida, es de los pocos líderes de la revolución que ha sobrevivido. Y va a jugar un papel muy importante, definitivo sin duda alguna, en el golpe del 18 de Brumario de 1799 que lleva a Napoleón al poder. Va a ayudar a Napoleón en ese golpe y Napoleón le va a encomendar la redacción de la Constitución del Consulado, la Constitución de 1799. Él se encarga de redactar esa Constitución que finalmente Napoleón cambia completamente, introduce unos cambios que la hacen muy distinta a la propuesta original de Sieyès. Desde luego que estas discusiones entre Napoleón y Sieyès son discusiones que se hacen a un altísimo nivel. Napoleón no impone sus ideas, las discute con Sieyès, pero finalmente él es el que toma la decisión. Hay, por ejemplo, puntos de discrepancia. Sieyès siempre defendió el voto restringido, el voto censitario, el voto de acuerdo a la fortuna. Napoleón defiende, por el contrario, el voto universal de los varones. Claro, con algunas restricciones también, hay que pagar un impuesto, etc. Pero es contrario a la idea de un voto restringido, que es la idea de Sieyès. Y en la constitución del consulado, Napoleón nombra a Sieyès presidente de un senado que se va a crear en esa famosa constitución, que finalmente pues es un órgano puramente formal, que no va a cumplir ningún papel importante. La constitución del consulado se va a someter a referendo por el pueblo francés, va a obtener 3.011.000 votos aprobatorios contra 1.500 en contra. Y aquí pues viene la inquietud que surge al ver estos aspectos de la vida de Sieyès. Sieyès ha iniciado la revolución y Sieyès va a apoyar al sepulturero de la revolución, es decir, a Napoleón. Napoleón, una vez asume
como primer cónsul. Y cuando se logra la aprobación de su constitución, del consulado, va a lanzar esta proclama famosa. Ciudadanos, la revolución está asentada sobre los principios que le han dado origen. Ella ha terminado. El es fini. Se acabó la revolución. Esa es la frase famosa con la cual Napoleón pone término al proceso revolucionario. Sieyès, después de haber sido presidente de este Senado que creó la constitución del consulado, se retira. Napoleón lo ha nombrado conde y finalmente pues permanece durante la época del imperio prácticamente en la oscuridad. Cuando se impone nuevamente la restauración, llega Luis XVIII y expulsa a Sieyès porque él ha sido uno de los tiranicidas, es decir, el que ha aprobado, entre tantos otros, la muerte de su hermano en la guillotina. Sale exiliado para Bélgica, donde permanece un tiempo y regresa cuando se produce la revolución de 1830, que, como hemos dicho, coloca en el poder a Luis Felipe de Orleans y muere al poco tiempo. Este es un personaje que vale la pena mirar en cuanto a su pensamiento, porque recordemos que hemos venido trabajando un poco el tema, no solamente de la historia, sino también de las ideas políticas y su influencia en el derecho. Y sin duda alguna, la influencia de Sieyès en el pensamiento constitucional moderno ha sido definitiva. En primer lugar, Sieyès nos ha dado la primera definición de lo que es una constitución. Y Sieyès nos dice que una constitución es un conjunto de instituciones que funcionan en forma separada. Es decir, la separación de los poderes, de la cual obviamente el autor había sido Montesquieu y mucho antes también Locke. Y es esta idea de la separación de los poderes en la cual ha insistido Sieyès la que va a ser incorporada en el artículo 16 de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuando se dice que una sociedad que no tenga consagrados los derechos del hombre y establecida la separación de los poderes, no tiene constitución. De manera que la idea de constitución para Sieyès es la idea de la limitación del poder por virtud de la separación de los poderes, de los tres grandes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El otro tema de Sieyès muy importante, el poder constituyente. No hay constitución sin poder constituyente. El poder constituyente lo ejercen unos representantes de la voluntad general del pueblo. Se considera que el pueblo como tal no puede realizar la labor de crear una constitución, tiene que ser a través de representantes de la voluntad general, es decir, del pueblo. Y ese poder constituyente lo define él como un poder soberano. Soberano porque ese poder no está sometido a una constitución, si se trata de reformar una constitución o se trata de crear una nueva, no está sometido a ningún orden legal anterior. Es el concepto de soberanía del poder constituyente. Y el otro tema que es muy importante en Sieyès y es anticipatorio es el famoso control constitucional. En la Constitución del Directorio, que es una constitución de 1795, después del régimen del terror de Robespierre, él defendió, y no lo va a lograr tampoco en la Constitución del Consulado, que se establezca lo que él llamó el juri constitucional, el jurado constitucional. Con esto él se está anticipando a la creación del control constitucional en los Estados Unidos con el famoso fallo Marbury versus Madison de 1803 del juez Marshall, proponiendo que ese juri constitucional tenga como función juzgar las reclamaciones que se presenten contra todo atentado cometido contra la Constitución. Ese juri constitucional
es un conservador de la Constitución, y fíjese en la expresión que utiliza Sieyès, es un guardián de la Constitución, tema que va a aparecer en todas las constituciones del mundo cuando hablamos de que el control constitucional es guardián de la integridad constitucional. Finalmente, entonces, vamos a analizar muy rápidamente los aportes institucionales de la Revolución Francesa a el constitucionalismo democrático posterior. Diríamos pues que a pesar de el rechazo que provocan los hechos de violencia, de sangre, de guillotina, de terror, la revolución ha dejado una estela, una herencia innegable, incuestionable, de la cual no es posible hacer a un lado. En primer lugar, lo habíamos dicho, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es una declaración universal, son derechos que se predican de todos los hombres, en todas las épocas, para todos los pueblos. Diferencia muy grande con los derechos que los ingleses en sus revoluciones habían logrado, que eran derechos del pueblo inglés. Aquí son derechos de los hombres como tal. La universalidad, y sobre esa idea de la universalidad seguimos trabajando todavía hoy. En segundo lugar, el concepto de igualdad fundamental de todos los seres humanos, acabando con los viejos privilegios y imponiendo una igualdad ante la ley de todas las personas. Pero no solamente la igualdad ante la ley, sino la igualdad de trato entre las personas. Por eso, durante la revolución, el trato entre las personas se hace a través de la figura del ciudadano. Nos dirigimos a los demás como el ciudadano. Se acaban los títulos nobiliarios, los títulos de ilustrísima, señoría, etc., para dirigirnos a los demás, no como ni don ni señor, sino como ciudadano. Todos somos ciudadanos. Desaparecen pues los títulos honoríficos, los títulos de superioridad, etc. Después de las persecuciones a la iglesia y la expropiación de los bienes eclesiásticos, etc., finalmente la revolución va a imponer con Napoleón la separación entre la iglesia y el Estado, donde va a quedar claro que el orden civil no está dependiendo de las ideas, de los dogmas, de las creencias religiosas. Una esfera de independencia de lo político frente a lo religioso. Y con ello se abre el camino a la laización, es decir, a una vida laica de la sociedad a partir del carácter laico del Estado. Y entre los derechos más visibles que la Revolución Francesa exalta y consagra, la libertad de expresión, particularmente a través de una prensa activa, una prensa revolucionaria que significó en ese momento más de 50 diarios en París. Como nunca antes en la historia tenemos unos medios de comunicación escritos que se difunden amplísimamente. Se ha recordado cómo en Francia la alfabetización era grande, más del 80% de las personas, aún la gente humilde, sabía leer y escribir. Por lo tanto, estos medios llegan a todo el mundo. Y por primera vez se habló del voto universal, así fuera solamente para varones. Esto lo promulgó la Constitución Jacobina de 1793, que incluso había experimentado el voto universal para la elección de la famosa Convención, que es el último órgano legislativo de la Revolución. Y esa misma Constitución Jacobina de 1793, que no fue nunca aplicada por decisión de la misma Convención en virtud de la amenaza que sufría la República por la guerra exterior y por los conflictos internos, consagró derechos que no volverían a aparecer en las constituciones sino hasta el siglo XX. El derecho al trabajo,
el derecho a la instrucción, el derecho a la beneficencia pública para los menesterosos y los que no tuvieran quien los atendiera a ellos, esa beneficencia pública que antes estaba en manos de la Iglesia, las entidades caritativas de la Iglesia Católica, pasa a ser una obligación del Estado. Y el famoso, llamado por Robespierre, el derecho a la subsistencia, que hoy llamamos en el derecho constitucional el mínimo vital o el mínimo existencial, como se llama en la jurisprudencia alemana. Eso es una innovación importante que hizo la Revolución Francesa y que, repito, no volveremos a ver sino hasta las constituciones sociales en pleno siglo XX, básicamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. La incorporación de derechos sociales en la Constitución. Y por último, entonces, los símbolos que han pervivido de la Revolución Francesa. En primer lugar, el gorro frigio, que era un gorro que se le colocaba a los esclavos libertos, que eran emancipados, y que la Revolución reintroduce para exaltar la libertad, que era el objetivo de la acción revolucionaria. Los sans-culottes se ponen el gorro rojo, el gorro frigio, símbolo de la revolución. En el famoso asalto a las Tullerías, al rey le ponen el gorro, lo obligan a que se ponga el gorro frigio en la cabeza, etcétera, etcétera. Y este gorro de la libertad, símbolo de la libertad, va a aparecer en monedas, va a aparecer en billetes, va a aparecer en los escudos de muchísimos países. Y estamos viendo ahora en las imágenes precisamente cómo este gorro frigio va a aparecer en escudos de buena parte de países de América Latina, va a aparecer en monedas, etcétera, etcétera. Y el otro símbolo, las famosas faces, que eran estas varas, eran 30 varas amarradas con una cinta roja, que amarraban un hacha, símbolo del poder de vida y muerte que tenían los cónsules. Estas fases eran llevadas al hombro por 12 lictores que precedían al cónsul, o a uno de los dos cónsules. La revolución reintroduce este símbolo con la idea de que el poder político que se representa por el hacha está amarrado por las varas, que es el pueblo. El pueblo amarra ese poder que es el producto de la unión de todos los ciudadanos. Y ese símbolo pues también va a aparecer en monedas, en billetes, y también actualmente pues en monumentos como el Lincoln Center, donde está el monumento a Lincoln en Washington, y tenemos también el monumento a Washington, donde también aparece este símbolo, que es un símbolo introducido por la Revolución Francesa. La figura femenina. Normalmente la figura femenina entonces va a asumir el gorro frigio, en ocasiones va a llevar las faces en la mano, cargando este símbolo, y estamos viendo en este momento cómo en lo que hemos llamado el altar de la patria, nombre que también viene de la Revolución Francesa, estamos viendo el altar de la patria en San Pedro Alejandrino, que recuerda el sitio donde el libertador Simón Bolívar murió. Estamos viendo casualmente la imagen de la patria como figura femenina, cosa que la revolución había inventado, precisamente con el gorro frigio y con las faces en sus manos. En definitiva, pues, tenemos que la revolución le deja a las democracias no solamente estas ideas fundamentales del constitucionalismo moderno, sino estos símbolos y finalmente los himnos nacionales que vienen a partir de la Marsellesa. Para terminar, podríamos hacer un juicio muy rápido de la Revolución Francesa diciendo que
ningún estado importante de Europa había tenido una organización republicana desde Roma. Es decir, la primera república realmente en la historia moderna va a ser Francia. En Francia, como consecuencia de la revolución, se abolieron la monarquía, los títulos nobiliarios, los privilegios de la iglesia y en general todos los vestigios del viejo sistema aristocrático. La Revolución Francesa modificó más que cualquier otra las sociedades europeas y, sin decirlo muy fuerte, también las sociedades latinoamericanas. Sobre esto quiero decir simplemente que los revolucionarios que hicieron la independencia de América Latina, como eran formados en universidades católicas, pues no podían aceptar la Revolución Francesa tal cual por su carácter anticristiano, pero sigilosamente aceptaban sus ideas. Recordemos el caso de Nariño con su gabinete secreto, donde tenía los bustos de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu. Gabinete secreto, Revolución Francesa. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.